Muy buenas tardes, amigos usuarios de la plataforma de, iba a decir News Interactiva, pero ya no estamos en News Interactiva, de hacer conciencia, la mala costumbre. Hoy es un día particularmente especial para esta plataforma porque sí, hemos regresado después de muchos altibajos, de peleas, jalones de cabello, una que otra patada en el trasero. Logramos recuperar este espacio de lo que es programa de radio, diagonal podcast, diagonal amor al arte. Entonces, la verdad, no le quisimos llamar temporada 2 porque pues bueno, ya no estamos sujetos a las reglas de una radiodifusora, podemos hablar con mayor libertad. Entonces es una especie de remake con la versión del director. Básicamente estamos haciendo un Snyder Cut, o sea, les ofrecemos lo mismo pero más largo y con más libertad. Entonces vamos a ponerlo en blanco y negro, Ángel. No, ya tengo otro proyecto para que hablemos tú y yo específicamente del Snyder Cut. Entonces, ahorita voy a poner Aleluya de fondo, ya con eso. Ahí lo guardamos un poquito en el refrigerador para cuando podamos sacar este proyecto al aire. Pero muchas gracias para todos los que nos están siguiendo. Recuerden que nos pueden sintonizar en el feed live del Facebook de Hacer Conciencia. YouTube tuvo un problema, entonces pueden ir al Twitter de Hacer Conciencia y en Twitch. Estamos probando Twitch a ver qué sale de ahí. Entonces, sin más preámbulos, les presento al equipo que nos va a acompañar hoy. Traemos, se podrán dar cuenta en sus pantallas que Rodolfo no nos acompaña el día de hoy. No se preocupen, no lo corrimos. Rodolfo está haciendo su labor por el país, está apoyando en las brigadas de vacunación. Me parece que anda ahí por Coyoacán. Entonces, pues Rodolfo no nos puede acompañar, se disculpa, pero evidentemente su pensamiento y su corazón están en este bonito programa. Seguramente nos está escuchando desde su celular, pero trajimos a una bateadora emergente para sustituir a Rodolfo. Aquí, en la banca estaba, pero funcional, móvil. De hecho, no es extraña el programa, siempre nos apoyó tras bambalinas, llevando a muchos invitados en el 2019, y de hecho, si ustedes creen en los 6 grados de separación, prácticamente Guillermo llega por ella. Pero se les voy a presentar, es una aspirante a bióloga, amante de los erizos de mar y de toda la fauna marina, vamos a decir. Ella vive mejor en el mar, o dice vivir mejor en el mar, amante del buceo y el orgullo de la Fesis Tacala. Mariana Ruiz, muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta enorme misión de ser la conductora invitada de la primera emisión de Hacer Conciencia 2.0. O sea, me lo dices así, la verdad siento mucha responsabilidad en este momento. O sea, ya en este instante siento muchísima responsabilidad. Muchas gracias por la invitación. La verdad que padre, es un proyecto que ya lo habíamos comentado hace mucho tiempo. Es muy padre, otra manera de divulgar ciencia. Y pues muy feliz de volver a vernos después de hace pues ya un ratito sin un poquito más de un año. Un poquito más de un año, pero pues muy feliz de estar aquí apoyando. Y ojalá saque palomita y pueda dar lo que se necesita, lo que Rodolfo espera y la secretaría espera de mí. Yo muy comprometida. Bueno, como les mencionaba, Mariana no es ajena al programa. Ella tuvo sus pininos en divulgación, hizo el servicio social ahí en la Sectei cuando todavía era C-City. A duras penas acabó las horas porque la señorita se la pasaba de viaje en viaje. Pero después trabajó muy de cerca con la Asociación Astronómica de Nibiru, nos los presentó. Nibiru nos presenta a las personas detrás de Cine Debate, y por Cine Debate nos presentan a Guillermo, que es nuestro invitado del día de hoy, porque durante el año que estuvimos en la radiodifusora tuvimos muy malas costumbres, y dentro de las malas costumbres, y yo creo que la peor es que siempre que necesitamos rating o ya nos vamos a poner super geeks, traemos a Guillermo. Siempre que necesitamos como rebotar la audiencia y los temas, nos traemos a un geógrafo, un apasionado del espacio, de la ciencia ficción, educador. Yo creo que uno de voy a presumirte un poco, Guillermo. Yo creo que eres de los educadores más vanguardistas que he visto yo en la Ciudad de México, porque aparte de que das a todos los niveles, aprovechas muy bien las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano y que ahorita por obligación tenemos que usar muchos de nosotros. Te has vuelto un edutoker
que la verdad me da orgullo decirlo, no has caído en esta onda de los trends, de tener que mover partes del cuerpo para atraer audiencia, o sea, realmente... Todavía no exigen las cosas en TikTok. Entonces, Todavía. entonces aquí les traemos de nueva cuenta a Guillermo Tobar, que va a fungir como el padrino de esta emisión de Hacer Conciencia 2.0, pero más que invitado, también ahí lo estuvimos rebotando Rodolfo y yo. No te quisimos llamar invitado, y de hecho en el póster promocional no apareces como invitado, porque hicimos la moción de que fueras parte del staff honorario de Hacer Conciencia. Entonces, bienvenido Guillermo. Pues gracias, Ángel, gracias, Mariana. Me gustó estar aquí de nuevo, a pesar de no estar ahora en la cabina, de estar hacia distancia. Así ha sido últimamente. Este año ha sido un año de cambios, un año de tomar herramientas tecnológicas y, pues bueno, defendernos con lo que tenemos. Y es un placer estar con ustedes cada vez que hay un espacio donde yo puedo decir alguna cosa de ciencia. Bienvenido sea, y yo agradecido siempre. Ay, mira, aquí si algo hemos corrido con suerte es que de alguna forma encontramos el huequito para divulgar ciencia, se pueda o no, ahí encontramos un rinconcito y pues enos aquí. Así que sin más preámbulos, iniciamos el primer episodio de Hacer Conciencia 2.0, al cual hemos titulado Dios mío, está lleno de estrellas, y en honor a nuestra conductora invitada, pues que empiece el cotorreo. Que empiece el cotorreo científico. Ay, qué padre. Muy Qué bien. gusto se siente uno así. Vamos a dividir el programa en secciones, y la primera sección que hemos propuesto es las noticias con ciencia. Entonces yo le pedí a nuestros invitados del día de hoy que nos compartieran una nota. No tiene que ser necesariamente reciente, no tiene que ser referente al tema que nos atañe en esta ocasión, que de hecho si conocen un poquito de ciencia ficción sabrán de dónde viene el título de la emisión de hoy. Mariana ayer tuvo un poquito de problemas junto con sus amigos biólogos, no sabían a qué estrellas nos estábamos refiriendo, si a las estrellas de mar o a las estrellas del espacio sideral, del espacio sideral. Lo vemos donde quiera que esté. Exacto. Estrellas al fin y al cabo. Entonces, yo sé, Guillermo, que ahorita tú funges como el Vito Corleone de esta emisión, pero ¿qué te parece si dejamos que Mariana nos comparta primero su nota del día de hoy? Adelante. Mariana, ¿qué nota nos traes hoy? La verdad es que, aprovechando un poquito, colgándome del título de esta bonita charla de hoy, pues yo les quiero hablar un poquito de las estrellas, pero no precisamente de las que están en el cielo, sino las estrellas de mar, porque siempre es buen momento para hablar de estrellas de mar, amigos. Entonces, bueno, yo quería comentarles que la universidad, en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, alberga la Colección Nacional de Equinodermos, doctora María Elena Caso Muñoz, y lleva su nombre gracias a la doctora María Elena, que fue una pionera científica en el conocimiento y en el estudio de los equinodermos en general. Hizo un aporte extraordinario porque en realidad fue la primera persona realmente ya interesada como tal en formar una colección, en sacar información, en hacer datos, en poder entender qué es lo que estaba pasando con estos animales en México. Y entonces realizó una serie de estudios muy importantes, fundó la colección. Entonces, pues en realidad así que el mar estaba para ella. Ella se subía a la lancha como toda una dama, se subía a la lancha, ella hacía sus colectas, ella sacaba los datos. Entonces, la verdad, hizo un trabajo impresionante. Todo el conocimiento que surge a partir de estas publicaciones más recientes respecto a distintas especies de equinodermos, pues son gracias a todo el material que ella en su momento pudo colectar y, bueno, posterior a las otras colectas y todos los materiales que se han podido añadir poco a poco. Entonces, pues está en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología a cargo del doctor Francisco Alonso Solís Marín. Entonces, bueno, quien quiera visitarla, bueno, cuando se pueda visitar, está abierta al público para que conozcan un poco más todos al respecto. Y bueno, su primer trabajo, el trabajo como que hizo para titularse como maestra en ciencias, fue un estudio sobre el estado de las estrellas en la República, o sea, en México. Entonces es como uno de los trabajos pioneros respecto al tema. Y la verdad es que hay muchísima información al respecto en internet. Conavio tiene unas fichas muy interesantes, está
el listado de los equinodermos en México, hay artículos interesantes al respecto y podemos hablar de eso al final del programa, si quieren. Resulta muy interesante, ¿no? Resulta muy interesante y a lo mejor tú, Guillermo, puedes ahondar un poquito más en el tema. O sea, conocemos mucho de lo que hay sobre del mar, conocemos muy poco lo que pasa debajo, ¿no? O sea, realmente el porcentaje de océano explorado es mínimo en estos días, ¿no? Fíjate que sí, muchas veces mis alumnos me lo dicen. ¿Por qué estamos explorando el espacio y todavía no terminamos de conocer lo que hay aquí en la Tierra, ¿no? Sobre todo en el océano, tomando en cuenta que pues un muy, muy bajo porcentaje es el que conocemos a cabalidad aquí. Y les digo, bueno, es que hay varias razones. La primera es que es mucho más fácil subir que bajar. O sea, hacer una nave espacial y que llegar al vacío del espacio es mucho más sencillo manejar, por ejemplo, ese vacío y mantener un espacio con una presión controlada que bajar a 8,000 metros de profundidad, ¿no? Bueno, no estoy exagerando. No, sí, 8,000, en la fosa de las Marianas tenemos como 8,000 metros. 11,000. Y bajar y soportar esas presiones es muy, muy complicado. O sea, la tecnología necesaria para hacerlo es complicadísima, a pesar de que conocemos bastante el fondo oceánico por radar, por LIDAR, por percepción remota. Es mucho más fácil subir que bajar, es mucho más fácil mantener la vida en un espacio, digamos, cerrado en el espacio exterior que en el fondo oceánico. Recordarán ustedes, bueno, tal vez no sé qué tal andemos de generaciones, pero yo recuerdo, cuando estaba muy pequeño, ver 2 programas en la tele los sábados. El primero era Star Trek, o sea, Viaje a las Estrellas, sí, claro. Y el otro era Viaje al Fondo del Mar, en donde la aventura era en un submarino, ¿no? Y se encontraban con monstruos y con calamares gigantes, etcétera. Estas series sesenteras que se transmitían una justamente después de la otra. Que era también viaje en el tiempo, recuerdo la otra. Túnel del tiempo. El túnel del tiempo. Y Tierra de Gigantes era la cuatrifecta. Y también ya Actari, si quería saber más de animales, ya venía todo una serie. Mariana nos está viendo así con cara de no sé de qué están hablando, pero Mariana apenas va a votar el sentimiento, pero no tengo ni idea. Mariana apenas va a votar en este 2021, entonces no. Fíjate, bueno, voy a intentar jalar un poco más hacia acá. Tal vez esta ya la haya visto Mariana, pero después de estas 2 series de Star Trek y Viaje al Fondo del Mar, hubo como una reedición más moderna. Star Trek, bueno, se convirtió en Star Trek La Nueva Generación. Esta es un poquito más moderna, donde sale Patrick Stewart, etcétera. Y después hicieron una serie sobre un submarino de investigación, no era un submarino militar de altísima tecnología, que se llamaba SeaQuest. Claro. Otra serie de ciencia ficción, donde había biólogos marinos, tenían un delfín, le habían implantado unas cosas para poder entenderle al delfín. Ajá, ese SeaQuest es un poco más moderna, a lo mejor eso sí, ya voy como encaminada, como que ya voy. Con este chico que salía en la historia Sin Fin 2, me parece, no recuerdo ahorita el nombre, pero no recuerdo su nombre, pero sí, ahí estaba en el cast. El protagonista, uno de los protagonistas, que aparte era un niño genio dentro de la serie, salía en la historia Sin Fin 2, ¿no? Que igual, Mariana, pero bueno, yo creo que esa ya es un poquito más de la generación de Mariana. Pero bueno, por ahí, Guillermo, ¿qué nos traes el día de hoy para compartir en cuanto a noticias? Bueno, pues ahí vamos de las estrellas del fondo marino a las estrellas en el espacio exterior, ¿no? Hace unas semanas la NASA llevó a cabo una de las misiones de exploración planetaria más sonadas en los últimos tiempos, porque aprovecharon una de las ventanas de lanzamiento que se da cada 2 años y cachito para poder lanzar una sonda a Marte con el menor uso de energía posible. Entonces, en la ventana de lanzamiento de finales del año pasado, aprovecharon para ir los Emiratos Árabes Unidos, China y Estados Unidos, mandando 3 misiones a Marte prácticamente al mismo tiempo, y llegaron con unas cuantas semanas de diferencia. Y la misión de los Estados Unidos fue subpersonada porque lleva el rover de más alta tecnología, el explorador de más alta tecnología que hemos tenido hasta ahora, que se llama el Perseverance. Y el Perseverance es un hermano mayor del Curiosity, que ha estado en Marte haciendo exploración en los últimos años,
Pero el Perseverance tiene algunas misiones interesantísimas. Primero, ha aterrizado en un cráter que pensamos que en el pasado, cuando Marte tenía agua líquida, estaba lleno de agua. Entonces, ese cráter prácticamente era un lago. Y si hay algún lugar en donde podemos buscar evidencias de vida pasada en Marte, es donde había agua líquida. Entonces, en el fondo de este cráter, que se llama cráter Jezero, pues el Perseverance va a buscar rastros de vida microbiana o incluso de vida macroscópica que haya dejado fósiles o cualquier cosa, como aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra también buscamos fósiles y vida donde antes hubo lechos lacustres. Pero lo que pasa esta semana, lo interesante esta semana es que el Perseverance tiene una misión importantísima, tiene muchísimos aparatos que podríamos dedicarle horas a analizar cada uno de ellos y sus métodos de exploración, pero lleva algo que es una primicia. El Perseverance lleva en su panza, lleva en la parte baja, un helicóptero. El dron, ¿no? El dron. Un dron autónomo, 100% autónomo, que se llama, bueno, es el nombre oficial es el Mars Helicopter, pero le han puesto un nombre que es Ingenuity, o sea, ingenuidad, ¿no? ¿Por qué ponerle Ingenuity? Pues porque no saben qué tan ingenuo es intentar un vuelo en Marte. El primer vuelo autopropulsado en otro cuerpo distinto del sistema solar, ¿no? Además de la Tierra. Porque hay que decir que ya se habían mandado globos en Venus, por ejemplo, que también habían volado, pero no eran autopropulsados. Entonces, el Ingenuity es un helicópterito, es un cubito como de este tamaño, con 4 aspas de fibra de carbono y 4 patitas, que no puede ser controlado. Técnicamente no es un dron porque no puede ser controlado desde aquí, porque la señal para ir a Marte y regresar tarda varios minutos. Entonces, si tú le dices, oye, despega, pues tarda como 8 minutos en llegar a esa señal y otros 8 minutos en mandarnos la indicación de que sí despegué, ¿no? Entonces, el Ingenuity trae un software y un hardware especializado para poder manejarse a sí mismo e intentar un vuelo autopropulsado en Marte. Y entonces va en la panza del Perseverance y en los últimos 4 días lo ha desplegado, ha llevado su secuencia de despliegue desde que estaba hecho bolita en la panza hasta que ahora está a punto de bajarlo sobre el suelo y después de unos días intentar su primer vuelo en Marte. Entonces les quiero mostrar unas fotos. Adelante. Ahora que ya tenemos la tecnología para hacer eso. A ver, voy a mostrarles mi pantalla entera. Que además es muy interesante lo que está pasando en esta misión, porque creo que la NASA aprendió muy bien, o se tomaron un curso de medios, creo que la cobertura ha sido sumamente interesante y también la NASA ha dado mucho material para que estemos prácticamente todos los días hablando de la misión, ¿no? Ahí ya le aprendieron un poquito a Elon Musk con SpaceX. A ver si ahí están viendo mi pantalla. Ya la estoy compartiendo, ya me apareció aquí, ahí estamos. Ya. Ahí está, perfecto. Vean, esta es una de las fotografías que ha mandado el Perseverance. Trae muchísimas cámaras, en este caso es el rover que ha tenido más cámaras de alta definición y una de ellas, por supuesto, está viendo hacia abajo. Estamos viendo una de las ruedas del Perseverance y de este lado, este es el Ingenuity. Y ahí está, hecho bolita. Esto era hace 4 días, donde podemos alcanzar a ver aquí las aspas que están plegadas. Después empezó la secuencia de despliegue. Un día después lo que hacen es soltarlo. Esta es una fotografía de un día después. Se sueltan unos seguros de este lado y entonces el helicóptero queda como unos 30 grados de inclinación. Estas son sus 2 patitas. Lo siguiente que hace un día después es desplegar por completo el helicóptero. Aquí están las 2 patitas extras. Y lo que pasó el día de ayer es que ya están las 4 patitas desplegadas. Ahí están las cuatro patitas. Y lo último que falta es dejarlo caer. Entonces aquí va a soltarse, se va a soltar el helicóptero y esas 4 patitas que son súper ligeras van a sostenerlo en el suelo marciano, si todo sale bien. Y pues bueno, llegaremos a ver durante las próximas semanas que el Ingenuity va a intentar su primer vuelo autopropulsado. Las baterías del Ingenuity no duran mucho. Bueno, la mayor parte de la energía que usa
es para no congelarse, porque recordemos que está separado del rover en realidad, entonces no se puede, no puede tener la energía de la nave madre, por decirlo de alguna manera, y sus baterías, la mayor parte de su energía las usa para mantener caliente pues toda la electrónica que tiene dentro durante las noches de Marte, que son bastante frías, y en el día solamente un pequeño porcentaje lo va a usar para los rotores, subir, hacer un pequeño vuelo y luego bajar. El JPL, el Jet Propulsion Laboratory, tiene planeado hacer de 5 a 6 vuelos nada más, y solamente es un aparato de demostración, es decir, es para ver si se puede volar en Marte, tomando en cuenta que la atmósfera marciana es solamente del 1% de la densidad de la nuestra, entonces necesitan girar mucho más rápido sus aspas para poder mantenerse en el aire, y lleva algunas cámaras nada más, o sea, es un ardid de tecnología. De tecnología. ¿Por qué no lo hacemos? Sí, no, vamos a hacer. Aprovecharon de que iba a haber un rover y lo metieron, ¿no? Por supuesto que son años de prueba, son 5 o 6 años de prueba de prototipos. En las cámaras de vacío en la NASA, por ejemplo, probarlo con una densidad atmosférica similar a la de Marte, con una gravedad similar a la de Marte, y que el robot pudiera hacer su trabajo por sí mismo. Pero esto nos pone una pauta. Quiere decir que en próximas misiones, si Ingenuity tiene éxito, se pueden llevar ahora sí drones, los seres humanos pueden llevar drones para hacer una exploración en Marte a mayor distancia sin tener que moverse ellos mismos. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo, Ángel, la NASA ha aprendido muy bien, y lo ha aprendido porque ha sido necesario, porque se han dado cuenta que el interés de las personas en el programa espacial es lo que al final se traduce en que los legisladores le den presupuesto a la NASA, que eso les permita continuar con la investigación, porque en el programa espacial Apolo en los 60s y los 70s el interés de las personas decayó tanto que la gente ya estaba muy en desacuerdo de seguir dándole dinero a la NASA, y por eso no mantuvieron el programa Apolo ni el programa de exploración planetaria. No, y los posteriores, ¿no? El Voyager, el Challenger, todos esos pues se vieron cancelados de alguna forma porque simplemente ya no eran, más que no fueran de interés científico, ya no eran de interés público. Entonces la gente siempre se preguntaba que por qué le estamos dando millones de dólares a la NASA si al parecer no están haciendo nada interesante, ¿no? Es este episodio de Los Simpson donde vamos a demostrar cómo influye la gravedad cero en las hormigas, ¿no? Sí, exacto, y que al final estrella es la inerte barra de carbono. Flotando y comiéndose las papas. Y efectivamente, y es lo que han hecho, o sea, en la Estación Espacial Internacional, aquí tengo un modelito de la Estación Espacial Internacional, una de las cosas más fantásticas que se hace para las relaciones públicas es justamente hacer streamings desde la ISS, haciendo experimentos. Los astronautas se han vuelto un poco divulgadores también, haciendo experimentos para todos, haciéndolo acerca de sus propios canales de YouTube, para que vean cómo es vivir en la ISS, ¿no? Entonces, es esto que hizo Homero de comerse las papas con así hablaba Zaratustra de fondo, sí, pues claro. Ahora también lo han replicado inclusive han salido en el Supertazón al medio tiempo del Supertazón, cantando Space Oddity de David Bowie, sí, precisamente para jalar público nuevo, ¿no? Gente que no estaba tan pegada a esta situación de la exploración espacial y que no conoce realmente que toda la investigación que se hace allá arriba tiene una incidencia muy directa en la tecnología y en ciertos procedimientos que hacemos en la Tierra. Y justo ahí va mi nota, no es tan nueva, se dio a finales del año pasado. El Congreso norteamericano promulgó una ley que a mí se me hace muy interesante, que venía de un proyecto de 2017. La traducción más literal de esa ley es el Acta para proteger el legado de los humanos en el espacio, y una de sus principales cláusulas es que todos los lugares donde las misiones Apolo alunizaron se convierten en una especie de sitios protegidos y de casi patrimonios culturales, ¿no? Incluyendo la tecnología y todo lo que se haya quedado y hayan dejado los astronautas en ese sitio, se vuelve prácticamente intocable por misiones subsecuentes, ¿no? Y bueno, en algún momento también en hacer conciencia, cuando estábamos en la cabina, llevamos a abogados especialistas en derecho espacial, que nos trajo otra vez la señorita Mariana aquí presente.
y nos hablaban que faltaba mucho por definir en materia de derecho espacial, ¿no? Que básicamente la única legislación, entre comillas, real, era que el espacio era de todos, entonces teníamos como una espacio. Que había una obligación moral más que legal de compartir los descubrimientos que tuvieran las distintas misiones pues ahora sí, de los países que las promovieran, ¿no? Y creo que esta acta es un muy buen primer inicio para sentar las bases, porque ya suponiendo que están entrando de lleno las particulares e industrias privadas a la carrera espacial, inclusive en ese programa yo lo dije, pues estamos a un paso de lo que proponía el protagonista del Club de la Pelea de la galaxia Starbucks, el planeta IBM, el cinturón de asteroides Coca-Cola. Entonces creo que sí hay que poner ciertas reglas del juego. Y bueno, si el inicio es proteger estos lugares que pues ya inclusive yo te diría que son de la cultura pop, inclusive hay un episodio de The Big Bang Theory donde Sheldon y compañía mandan un láser a uno de estos espejos que deja una de las misiones Apolo. Un retroreflector, sí. Pues qué mejor, ¿no? Que iniciar por ahí protegiendo estos lugares y ya con el tiempo, porque ya tenemos la misión Artemisa pues prácticamente encima. A la vuelta. Prácticamente encima. Los chinos también ya están metiéndole el acelerador a todo a su estación espacial. En India están haciendo cosas muy interesantes en términos de microsatélites, muy, muy interesantes. Entonces sí creo que también en materia de legislación tenemos que apretar un poquito las tuercas, si no nos va a comer y vamos a terminar en problemas de frontera espacial, ¿no? Y pues ahí no hay un muro que divida. No, fíjate que es que estamos viviendo una época interesantísima para estos temas, más que en los últimos 10 años quizás ahorita. Por eso estoy intentando meter este término que he escuchado poco, que es una nueva carrera espacial, la nueva carrera espacial, así con mayúsculas, la nueva carrera espacial, porque nos está planteando nuevos elementos que no estaban sobre la mesa. Por ejemplo, pongamos un escenario hipotético. Digamos que hay dos personas morales que están intentando llegar a Marte. La primera es la NASA con su misión Artemisa como un primer paso después para llegar a Marte, y SpaceX como un particular. Okay. Si la NASA llega a Marte primero, pues entonces pues va con bandera norteamericana, es decir, tiene tiene el aval de un país, tiene el aval de un país. Exacto. Pero si SpaceX llega primero y reclama soberanía, es decir, estos recursos los necesito para empezar a explotarlos porque necesito hielo, necesito hierro, necesito este suelo. ¿Quién va a definir? ¿Va a haber una extensión colonial de las fronteras en Marte, por ejemplo? ¿Qué pasa si ahora llegan los rusos, los chinos, los norteamericanos? ¿Van a reclamar territorialidad sobre un cuerpo extraplanetario? No sabemos qué leyes van a aplicarse, es decir, si alguien mata a alguien en Marte o en la Luna, ¿bajo qué leyes? Claro, ¿no? El robo podría ser legal en la estación lunar, por ejemplo, ¿no? No sé, es decir, necesitamos poner las bases, porque si no empezamos a pensar en una nueva época colonial, pero ahora un colonialismo planetario. Esto es geopolítica y no se está pensando lo suficiente en ello y no se está... digamos que razonando ni reflexionando a los niveles a los que se tendría que estar razonando, a los niveles del derecho espacial. ¿Que sabes dónde sí está sucediendo ese debate? En la ciencia ficción. Si te fijas, si te fijas en en series como The Expanse, en la serie de 100 y todas esas, lo que se está discutiendo realmente es eso, la división geopolítica, qué leyes aplican, quién va a ser el mandamás. Inclusive, o sea, no nos vayamos tan lejos. Alguna vez, hace algunas décadas, pues, se tuvo una especie de controversia porque un chileno proclamó la propiedad de la luna, ¿no? La propiedad de la luna, porque pues nadie la había proclamado. Porque entonces, no puede ser mía. Exacto, ¿no? Entonces sí. Tampoco es de alguien. O sea, inclusive abre una ventana para dedicarte en términos de derecho, ¿no? Así como hay litigantes, hay bienes raíces, derecho mercantil, pues ¿por qué no dedicarte a derecho espacial, ¿no? O sea, espacial. Sí. Fíjate que ahora que lo mencionas sobre la ciencia ficción, ahorita voy a traer a la mesa un
una serie que está ahorita transmitiéndose, que se llama For All Mankind, para toda la humanidad. Es muy buena, muy buena. Y marca, esto lo he mencionado en otros medios, pero marca esta ucronía, es decir, una línea de tiempo alternativa en la que los soviéticos llegaron primero a la Luna, y esto en lugar de frenar la carrera espacial, la potencia, ¿no? Porque los norteamericanos dicen, no los pueden ganar porque ellos llegaron primero, y además llegan con una mujer inmediatamente a la Luna, y entonces los norteamericanos meten a las mujeres al programa espacial de manera rapidísima, tomando en cuenta que la primera mujer norteamericana que fue al espacio tardó otras 3 décadas después del primer hombre en la Luna, ¿no? Entonces, ahorita en la segunda temporada, spoiler alert, ni modo, lo que pasa es que Estados Unidos pone una base permanente de exploración que se llama Jamestown, y los soviéticos ponen una base permanente de exploración en la Luna, y se encuentran un lugar donde hay un yacimiento mineral que necesitan explotar para poder seguir. Y entonces los norteamericanos llegan, dicen, perfecto, vamos a empezar a taladrar y sacar minerales, se van, y al otro día los soviéticos están haciendo lo mismo en el mismo lugar. Y dicen, momento, pero esto era nuestro. No, esto es de todos, ¿no? Y entonces ahora empiezan a explotar, y los Estados Unidos responden mandando militares a la Luna con armas especiales adaptadas al entorno lunar, y entonces la tensión de la Guerra Fría vuelve a ser patente. Justamente porque no hay reglas en esto, es decir, pensemos en el momento en el que las potencias coloniales llegaron a un lugar y dijeron, esto es mío, entonces se repartieron el mundo porque tenían la capacidad de viajar. En este momento estamos al borde de algo muy similar, pues claro. Quizás porque Rusia y China acaban de anunciar hace 2 semanas que van a poner una estación lunar internacional con ellos a la cabeza. Que todo el mundo se puede sumar. Si quieres México, puedes sumarte al proyecto, pero ellos son la puntera, ¿no? Y esto es completamente aparte del programa Artemisa de los Estados Unidos. Entonces tenemos 3 potencias con intenciones de poner seres humanos en la Luna en la próxima década. Eso a reserva de lo que digan las empresas particulares, ¿no? Porque también, además, o sea, si ahorita vemos, o sea, si se pudieron haber dado cuenta, ya nos pasamos de lleno al tema de la semana. Dejamos las noticias y ya nos fuimos directo al tema. Orgánico. Sí, pero, o sea, viendo lo que está haciendo ahorita SpaceX, que me parece extraordinario a nivel de relaciones públicas, y cómo ha logrado hacer del error y del fallo algo sumamente, hasta yo me atrevería a decir, seductor. Porque, y alguna vez creo que lo tratamos, Guillermo, en el programa, de que la comunidad científica en general no está lista para hablar de fallos, ¿no? Siempre se tiene que hablar de éxitos, siempre se tiene que hablar de que la investigación llegó a buen término, de que se tienen avances increíbles a partir de lo que yo investigué, y no se tiene esta costumbre de hablar cuando pues las cosas no salen, ¿no? Inclusive alguna vez yo recuerdo mucho una conversación que tuvimos en la Secretaría con Mariana, porque Mariana es una dogmática de las publicaciones, y nos decía a Rodolfo y a mí que no teníamos que publicar todo, ¿no? Que solo se tenía que publicar lo que realmente aportara al avance científico. Yo le decía, no, el conocimiento, aún en error, es conocimiento, porque mi error puede ser el acierto de otro en un futuro. Le estoy aplanando el camino, ¿no? Y luego ya nos desviamos a si el conocimiento debe tener dueño. Yo digo que debe tener autor, más no dueño. Eso es mi aspecto más socialista. Pero, Mariana, a ver... El dilema en esta ocasión, yo también, considero que hay falta cultura científica en el sentido estricto de decir, bueno, la regué y por aquí no era el camino, pero el hecho de que por aquí no era el camino es que para el siguiente que se le ocurriera que por ese era el camino, ya hay una base asentada de que eso no va por ahí y hay que buscar por otro lado. Eso me parece lo más real y lo correcto, por así decirlo, lo moral, ética y políticamente correcto, académicamente correcto. Sin embargo, en ese momento mi punto era que si realmente todo el conocimiento científico tiene que ser publicado, no porque sea positivo o negativo, no por buenos o malos resultados, sino más bien por el poder de ese conocimiento, porque en ese momento creo que hasta hablábamos de las bombas atómicas, de que si realmente se debería de divulgar cómo es que funciona una bomba atómica, y no porque
el día de mañana cualquiera se siente a decir, bueno, vamos a desmenuzar esto y vamos a hacer una bomba atómica, sino más bien por el poder que tiene esa información, pero sí, o sea, por el poder que tiene esa información y la masividad que tiene ahora lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? La NASA se puso las pilas y dijeron, vamos a divulgar lo que estamos haciendo, porque el punto es atraer a más personas y que muchísimos estemos mucho más interesados en el espacio y no se quede sesgado a cierto grupo de la población, que bueno, principalmente son los que trabajan ahí y a los que les interesa el tema, pero de ahí en fuera nadie más está realmente empapado de la información. Entonces justo ese era el dilema de realmente todo debería de ser publicado y divulgado, así como este bonito programa de ciencia. O sea, esa era la duda. Fíjate que hay un punto interesantísimo. Estaba viendo justamente en TikTok, hay una chica, una astrónoma, una astrofísica, está terminando su doctorado. Y entonces alguien le ponía en los comentarios que los astrónomos escondían las cosas, ¿no? Que seguramente habían visto cosas extrañas en la luna o en el espacio, pero que no lo decían porque había una conspiración, estas teorías conspiranoicas, ¿no? En las que el conocimiento se lo quedan los científicos para sí mismos. Y entonces esta chica le respondía: los astrónomos son los peores para guardar secretos. Cuando nosotros descubrimos algo así, seguro que una estrella, lo que cacareamos por todos lados. Lo primero que hago es decir: ¿qué creen? Encontré una nueva estrella que tiene masa distinta y es verde. Y entonces somos los peores guardando secretos, porque lo que queremos es que todo el mundo se entere lo que estamos haciendo y lo que hemos descubierto, a pesar de que a veces la gente no entiende exactamente cuál es la relevancia social o histórica de un conocimiento que está muy sesgado a un campo de estudio muy particular. Es decir, si llega una bióloga y me dice: oye, ¿sabes qué? Hice un estudio interesantísimo sobre poliquetos y tiene una proteína así y asado. Así a una ama de casa en Chimalhuacán así dice: bueno, ¿y eso a mí qué? ¿No? O sea, ¿qué es un poliqueto? ¿No? Son unos gusanos enterrados. Igual, o sea, los astrónomos en el día a día, su investigación es demasiado especializada en cosas que no necesariamente entendemos y que no necesariamente nos son útiles, por supuesto, pero yo estoy de acuerdo aquí con Ángel. Estamos tan centrados en los logros de la ciencia, todas las cosas impresionantes que pueden hacer, en los telescopios enormes que hemos construido, en encontrar vida en otros planetas, que a veces dejamos de lado una de las cosas más importantes, que es que las cosas no nos salen la mayoría de las veces. O sea que, por ejemplo, yo tengo amigos que están terminando el doctorado y que su estadística no cuadra. Llevan 3-4 años trabajando en estadística de genética de poblaciones y a lo mejor no hay nada interesante ahí que publicar, pero lo necesitan publicar, por supuesto, para terminar el doctorado. Pero esa cosa, eso es decir, estoy haciendo este estudio y aquí no encontré nada, pero el siguiente que venga necesita buscar en otro lado. Exacto. Es decir, el error tiene un valor importantísimo en el desarrollo científico y a veces no le damos la importancia que tiene. Que justo ahí, por eso Elon Musk siento que es un personaje tan importante, ¿no? Porque el tipo tuitea: mañana hacemos una prueba del cohete tal y tal y tenemos un 80% de probabilidad de fallar. Ya, ahí se queda el tweet, ¿no? Ahí se queda el tweet. Y ves el live feed, y el cohete se cae a los 30 segundos de despegar, pero ahí tienes al público cautivo, pegado, viendo ese error, y no se lo reclamas, porque aparte si lees los comentarios no le dices: con los millones de dólares que generas era para que ya hubieras llegado a Saturno, vete a saber a dónde. No, al contrario, le aplauden el que muestre los errores, ¿no? El que tenga una forma muy diferente de divulgar. Pensémoslo en este sentido. Justamente ayer fue la prueba del SN-11, es decir, el Starship versión 11. Fue un día súper nublado ahí en la playa de Texas. Estaba súper nublado, las cámaras no captaban nada. El cohete parece ser que despegó y cuando venía para abajo explota, ¿no? Ni siquiera alcanzó a aterrizar. El SN-10 logra aterrizar de manera vertical. Todo el mundo dice: ¡wow! Está padrísimo. Y 3 minutos después explota en la plataforma, ¿no? Y todo lo vemos, es decir, no solamente el que transmite SpaceX
hay muchísimos youtubers que divulgan ciencia que están a 4 kilómetros de distancia en la zona de exclusión con cámaras y telescopios, con teleobjetivos enormes. Desde ahí, porque no lo puedes ocultar. Ahora, esa es una parte. Pensemos cómo lo hacían los soviéticos. No sabemos bien a bien cuántas personas murieron en el programa espacial soviético al principio, porque los lanzamientos se hacían en medio de la nada en Kazajistán, en el cosmódromo de Baikonur, y nadie nunca se enteraba cuando lanzaban, si se morían, si bajaban o no. Probablemente Yuri Gagarin no fue el primero en intentarlo, y antes de él murieron otras personas, pero Yuri Gagarin fue el primero que lo logró y fue el que publicaron. Entonces, los soviéticos solamente publicaron los éxitos justamente porque lo importante era decir, nuestro sistema y nuestra manera de hacer las cosas es mucho mejor que la de los norteamericanos, ¿no? Pero entonces, ahora, ¿cuál está funcionando mejor en esta época? Yo creo que de alguna manera, perdón, es hacerlo, o sea, perdón. Dale. Es hacerlo más real, o sea, más amable. El hecho de que yo, como persona, que no precisamente necesitas estar empapado al 100% de lo que está ocurriendo, el hecho de que tú lo veas y que entiendas, pues que no todo el tiempo es perfecto y que hay fracasos y que es real, creo que también quita como este esquema que tienes de que, es que los científicos siempre lo hacen todo bien y siempre tienen puros aciertos y por eso son tan inteligentes. O sea, enalteces una situación porque desconoces la otra parte, ¿no? O sea, toda la serie de errores que tuvo que ver en el proceso. Y entonces creo que de alguna manera se vuelve una dinámica mucho más amable, mucho más, es más, yo creo que hasta motivante para decir, bueno, pues entonces no necesito ser un erudito y tener un IQ demasiado específico para poder ser científico, para poder hacer aportes, para hacer este tipo de cosas que de repente a lo mejor, aunque parezca que no es cierto, sí la tienen a las personas en decir, bueno, tal vez no es mi vocación, tal vez no es lo que yo podría hacer, pero el hecho de hacerlo más amable en ese sentido y decir, es muy real equivocarse, es natural, es hasta natural, justo es parte del proceso de aprendizaje, creo que de alguna manera es lo que conlleva a tener mejores resultados. Fíjate que, Mariana, que una de las cosas que yo les digo a mis alumnos más pequeñitos es que la ventaja de la ciencia contra cualquier otro método de obtención de conocimiento, yo no digo que la ciencia es el único que tenemos, digo que es el mejor. Y la razón por la que pienso que la ciencia es el mejor método para obtener conocimiento que tenemos es porque incorpora el error dentro del método. O sea, por ejemplo, la religión no puede aceptar errores porque tiene una verdad absoluta, un esquema funcional que es inamovible. Pero la ciencia incorpora el error como parte del método. ¿Por qué? Porque si haces una hipótesis, la compruebas y no funciona, tu deber es replantear la hipótesis y volver a experimentar o entender por qué no funcionó. Y en ningún otro método, ningún otro proceso de creación de conocimiento o culturalmente aceptado o que hayamos inventado los seres humanos, incorporamos el error como parte fundamental. Y la ciencia sí. Es decir, la ciencia nos anima a equivocarnos en realidad, sin que la equivocación sea punitiva. Y eso en la escuela es difícil de entender, porque los errores usualmente son malas calificaciones, te castigan por equivocarte, te regañan por equivocarte, te repruebas por equivocarte. Le llaman a tu mamá para que vaya con el director. Y por supuesto, nadie te dice que el error es la única oportunidad que tienes para aprender. O sea, el error es una invitación de la vida, una invitación del universo para replantearte las cosas. Y en ese sentido, vuelvo a lo mismo, la NASA creo que sí aprende muy bien de sus errores pasados. Y por ejemplo, a nivel de RP y de medios, yo en esta misión del Perseverance, sí ves un cambio total, ¿no? De inicio tienes una cuenta de Twitter del mismo Perseverance que está hecha en primera persona, no es el Perseverance hablándote todo el tiempo de lo que está pasando durante la misión, compartiéndote fotos y diciéndote... Encontré una nueva roca. Exacto, ¿no? Entonces hasta le empiezas a tener cariño al vehículo, ¿no? O sea, de una manera muy orgánica le empiezas a tener cariño y te preocupa lo que le pase. Y algo que a mí me tiene muy absorto y creo que no sentía desde hace mucho tiempo, y creo que compartirás mi opinión, Guillermo, porque vi tu transmisión de cuando estaba amarizando el Perseverance. Estos 7 minutos de velo negro, donde tienes a la directora de vuelo dándote datos de telemetría, porque ella tampoco ve
qué está pasando. O sea, es realmente la inteligencia artificial del Perseverance con lo que tienen ellos en la computadora. Metros, te dice la velocidad, pero todo es una suposición, ¿estás de acuerdo? O sea, estás navegando a oscuras. A ciegas. Y yo me acuerdo, así como anécdota particular, yo me acuerdo que estaba lavando los trastes en ese momento y estaba viendo la transmisión en la computadora, y así paré de tallar el sartén. Porque, y creo que la NASA lo manejó muy bien, porque hasta manejó varias tomas de cámaras, de repente metía opiniones de expertos de qué estaba pasando en esos 7 minutos de vuelo, que cuando la directora de vuelo dice touchdown, así, creo que descansamos todos los que estábamos viendo eso, descansamos y dijimos, y sentimos el logro, y una diferencia, sentimos el logro nuestro, ¿no? Como que habíamos participado sí, claro, pero eso es que la NASA aprendió que no puede alejarse tanto de la comunidad que al final va a apoyar sus proyectos, ¿no? Exacto. Además es la que le dice a su representante en el Congreso si apoya o no el programa. Ellos son los que deciden el presupuesto de egresos, obviamente, y los que dan el varo a la NASA. Otra cosa que pasó ese día del Perseverance fue el asunto del mensaje oculto en el paracaídas. Claro. Entonces se enteraron de eso. El paracaídas pues, usualmente es blanco con rojo, pero no tiene ninguna cosa interesante, ¿no? Pero tenía como rayas rojas y blancas, de manera caótica, y entonces en la conferencia de prensa, el director de vuelo dice, siempre dejamos mensajes escondidos en nuestro trabajo para que otros los descifren. Y se va, ¿no? Y entonces, momento, ahí siento que no sabemos qué descifrar, ¿no? Entonces la internet se vuelca y entonces esta cosa son unos y ceros, tiene que ser binario, a ver, vamos a hacer unos cálculos, va a ser un programa para traducir de binario, y entonces nos mandan un mensaje en el paracaídas que dice atrévete a cosas grandiosas, que es uno de los temas del JPL, y además nos ponen las coordenadas geográficas del Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, en California, y entonces involucras al público, a los geeks finalmente, sí, claro, en una actividad. Es una actividad didáctica en la que tienes que descifrar un mensaje metida en un paracaídas que está en Marte. O sea, te das cuenta de la bomba mediática, de la bomba nerda que es esto. Es impresionante. Digo, el JPL suele hacer cosas de este tipo, pero esta vez se volaron la barda. A mí me encantó el mensaje, aparte me tenías yo haciendo el código binario y luego buscando la coordenada en Google Earth. Y es una manera en la que te involucran en la actividad sin que tú tengas que estar en la sala de control de vuelo. Pero inclusive hasta la comunidad que no es geek, porque sí tienes esta comunidad geek que está descifrando el mensaje oculto, pero si algo nos caracteriza a los geeks, es que en el momento que descubrimos estos easter eggs, tenemos una necesidad intrínseca de compartirlo y de masificarlo y así vean lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso al que no es de la comunidad geek o al que no comparte ciertas prácticas, lo vuelve parte del proceso, ¿no? Y dice, que esto pasa en este nivel de comunicación, a ver, voy a leer, ¿no? O sea, a mí sí me ha pasado que amigos que no son geeks, empiezan como a leer y dicen, oye, qué interesante, ¿me podrías dar más contexto o a dónde me dirijo, o por qué hacen eso, ¿no? Entonces, claro, sí cierra muy bien el círculo la NASA en este sentido. Y ahí yo te preguntaría, ya con todo esto, lo que hemos visto de tanto imágenes, el proceso, ¿dónde colocarías a esta misión en importancia? Suponiendo que a lo mejor lo más importante fue el Apolo 11, o el logro más importante a nivel de misiones espaciales sería el Apolo 11. ¿Dónde colocarías al Perseverance en cuestión de importancia? Bueno, pues en la exploración de Marte los pasos nunca han sido agigantados, han sido paso a pasito, es decir, hemos ido aprendiendo poco a poco. El Apolo es un gran éxito porque, bueno, nos acordamos del Apolo 11 porque bajó, pero no nos acordamos del Apolo 10 que llegó a la Luna, la circunnavegó, bueno, la orbitó y regresó. No nos acordamos del Apolo 9 que fueron al espacio, que probaron los sistemas de reentrada, etcétera, y regresaron vivos. Nos acordamos del 11 porque bajaron,
pero los pasos eran agigantados porque había una prisa impresionante, y además porque la Luna está muy cerca, o sea, son 4 días y medio de viaje, pero para llegar a Marte son 7 meses de viaje, y entonces las ventanas de lanzamiento son cada 2 años y cachito. Los pasos han sido, primero, aprender a aterrizar en Marte, después intentar meterle ruedas a los robots, después ponerles brazos mecánicos, luego hacer un laboratorio completo de análisis. Entonces, el Perseverance con respecto al Curiosity es un paso, digamos que es un paso pequeño, lleva muchas mejoras, por supuesto, pero están allanando el terreno para el gran paso. Yo estoy seguro que en nuestra época de vida, en nuestro periodo de vida, vamos a ver a las primeras mujeres y a los primeros hombres en Marte. Estoy seguro de ello. Es decir, vamos a tener el privilegio de ser una generación que viva el primer paso en la colonización planetaria de los seres humanos. Estoy seguro de ello. Y eso no se puede hacer sin los pequeños pasos que están dando los empleadores. Que en términos de ciencia ficción a la humanidad siempre le va muy mal cuando pisa Marte. Entonces no sé. No tenemos buenas experiencias en ciencia ficción. En ciencia ficción siempre nos va fatal cada vez que intentamos pisar Marte. De hecho, una amiga me lo comentaba durante la transmisión de la NASA. Me decía, oye, ¿cómo te sientes de estar viendo esto? Le dije, pues mira, es que en términos de literatura y en términos de películas siempre nos va pésimo como humanidad cuando llegamos a Marte. Entonces no sé si sea tan buena idea que estemos ahí dándole. Hacemos una lista de las películas de la exploración de Marte en ciencia ficción. Yo creo que el 90% sale mal. O sea, zombies en Marte, o la tripulación se mata a sí misma en Marte, o se traen una forma de vida que se los come acá en Marte. O sea, Marte vive en el imaginario de la ciencia ficción desde hace décadas, muchas décadas. Es decir, de H.G. Wells los marcianos vienen para acá y nos intentan matar. Siempre sale mal la actuación marciana. Yo espero que esta vez nos salga bien. Bueno, un primer paso fue bueno, o sea, se ve prometedor, se ve mucho más prometedor que en las películas. Ahora, yo te preguntaría, Guillermo, en el sexenio de Felipe Calderón fue muy sonada la Agencia Espacial Mexicana, ¿no? De hecho, pues prácticamente se anunciaba como la entrada de lleno de México a temas de exploración espacial, ¿no? Yo tuve una muy amarga experiencia con la Agencia Espacial Mexicana, porque en la última feria aeronáutica que hubo en lo que va a ser el nuevo aeropuerto, en el Felipe Ángeles, que básicamente es un festival de aeronaves y de armamento, me mandaron a cubrirla, ¿no? A tomar fotografías de todos los vehículos, y le dieron un lugar muy especial a la Agencia Espacial Mexicana. Venía precedida de una especie de rumor que se hizo artículo de que aquí en México se manufacturaban los trajes espaciales que la NASA utilizaba con sus astronautas, ¿no? Y ahí va el ingenuo de Ángel a buscar a los representantes de la Agencia Espacial Mexicana para entrevistarlos sobre cómo la NASA les envía el material y cómo aquí estamos cosiendo y el parchecito de la NASA. Somos maquilas. Exacto. Y su primera respuesta fue decir, ha sido engañado, en México no sabemos quién filtró el rumor o por qué se hizo artículo. México ni siquiera toca los trajes espaciales de la NASA, y lo que hacemos aquí básicamente es tornillos para los microsatélites, y muchos de esos tornillos son copias del diseño que nos mandan y nosotros nada más los manufacturamos. Sí había en ese momento, que era 2017, una iniciativa ya de promover diseños netamente mexicanos, ¿no? Pero todavía estaba ahí como cocinándose, no sabían a quién proponerle, no sabían si iban a ser aceptados o si se iban a ver como copias factuales de los diseños que llegan. Entonces mi pregunta es, ¿México en qué lugar estaría en esta nueva carrera espacial? O sea, ¿sí tenemos oportunidad de tener una participación activa? ¿Nos vamos a quedar como espectadores? ¿Qué pasa con México ahí? Híjole, mira, el tema de México en el desarrollo aeroespacial es súper espinoso. Primero, hay que entender que la Agencia Espacial Mexicana pues es una entidad estatal que pues tiene un presupuesto increíblemente limitado, ¿no? Es decir, la cantidad de dinero con la que cuentan para hacer lo que sea es muy limitada. Ahí estamos hablando de microsatélites, etc.
Ahora, vamos a ponernos en contexto latinoamericano. Es decir, ¿qué más, qué otro país en Latinoamérica está haciendo o ha hecho algo similar a lo que podemos hacer en México? Argentina. Argentina tiene una agencia espacial nacional que los últimos 15 años, desde que empezaron a inyectar presupuesto en el gobierno de Argentina, y tomando en cuenta que Argentina no tiene un gran crecimiento económico, no tiene una economía tan bollante, que tienen problemas sociales, etcétera, es decir, Latinoamérica, empezaron a meter presupuesto para hacer sus propios cohetes y una plataforma de lanzamiento nacional, y Argentina lo ha logrado. Es decir, tienen un modelo de una familia de cohetes que le llaman Tronador en una base de lanzamiento aeroespacial propia, y están lanzando sus primeros cohetes en órbitas bajas o solamente para saltos suborbitales, pero tienen la tecnología que ellos mismos han desarrollado en sus universidades, en sus incubadoras, etcétera, pero trabajando en una estrategia coordinada del gobierno. Y si Argentina pudo, por supuesto estamos hablando de 15 años de desarrollo más o menos para estos primeros pininos, pero lo están haciendo. México podría, por supuesto, tendría que haber una estrategia transeccional de inyección de presupuesto, de coordinación con las universidades públicas para hacer esto, pero se podría. Y además hay otro punto que también pocas veces se toca. México tiene una posición geográfica privilegiada para tener una plataforma de lanzamiento aeroespacial. Es decir, lo pongo en términos muy sencillos. Entre más cercano esté tu territorio al Ecuador, más económico, más factible y menos material necesitas para lanzar tus cohetes. Por eso, Cabo Kennedy, Cabo Cañaveral está lo más al sur que tiene Estados Unidos, que es la península de Florida. Pero, ¿desde dónde lanza la Agencia Espacial Europea sus cohetes Ariane, que ponen satélites, que lanzan sondas espaciales a otros planetas? Europa está muy al norte, más al norte que México en todo su territorio. ¿Desde dónde lanza Europa sus cohetes? Desde la Guyana Francesa. La Guyana Francesa es un territorio de ultramar de Francia, es decir, es un pedacito de Francia, como si Chiapas estuviera en África, por decirlo de alguna forma. Es decir, es un estado de Francia en Sudamérica, que está casi en el Ecuador. Pues México está mucho más cercano al Ecuador que Estados Unidos, y por lo tanto, así como se está haciendo el aeropuerto Felipe Ángeles, el gobierno mexicano, no sé si en este sexenio no creo, pero en el próximo sexenio alguien podría decir: hagamos una plataforma de lanzamiento aeroespacial en el sur del país, en Chiapas o en la península de Yucatán, y tendría ventajas comparativas con cualquier otro sitio de lanzamiento de Rusia, de Estados Unidos, no de Europa, porque Europa está muy privilegiada en la Guyana, pero se podría. Por supuesto que habría que ponerlo sobre la mesa y habría que plantearlo, pero tenemos una ventaja geográfica casi insuperable. Muy bien. Y bueno, pues ya se nos está ahí acabando el tiempo, entonces para cerrar, les queremos hacer unas recomendaciones. Entonces vamos a empezar con la señorita Mariana. Mariana, a ver, ¿qué recomendaciones le tienes a nuestros usuarios para que vayan entrando al mundo de la ciencia? Bueno, hay varios asuntos. De película, hay una que acaba de salir en Netflix, ciencia ficción, Cielo de Medianoche, protagonizada por George Clooney. Entonces, la historia es muy buena, trágica hasta los huesos, porque claramente, o sea, una vez más, es una tragedia de la ciencia y el espacio, pero muy buena. O sea, yo creo que es un muy buen giro a lo que ya estamos acostumbrados de ver en cuestiones de películas referentes a misiones hacia el espacio. Es muy buena, muy amena. Como documental también en Netflix, Una extraña roca, me parece un documental muy inteligente porque de alguna manera enlaza, o sea, entendemos que todo lo que ocurre en la Tierra, los fenómenos naturales, no son aislados, sino más bien repercuten en distintas áreas, y cómo es que las diatomeas de África están en Brasil, y o sea, ese tipo de conexiones que parecería que no son posibles, lo refleja muy bien. Entonces creo que son dos buenos, si son más de películas, documentales y pasar el tiempo así, me parece que son buenas ideas para empezar a entrar al mundo de la ciencia. Guillermo, Okay. ¿qué nos tienes ahí? Nos seguimos con Marte, ¿no? Y ahí van dos que no son necesariamente trágicas, aunque siempre trae tragedia, pero dupla de Marte. La primera, por supuesto, es The Martian, es esta película protagonizada por Matt Damon.
Matt Damon ha bebido como la mitad del presupuesto de rescate de Estados Unidos en la ciencia ficción, ¿no? Siempre es rescate de Matt Damon, ¿no? Si no está en la Segunda Guerra Mundial, está en Marte, y si no, siempre hay que rescatar a Matt Damon. The Martian viene de una adaptación de una novela que se llama así, El Marciano. Aquí le pusieron Misión Rescate, pero el autor es un amante de la ciencia ficción dura, entonces usa muchísimos elementos que realmente se documentó de cómo podría ser la exploración de Marte. Entonces, a pesar de que tiene un poco de drama y tiene un poco de exageración, algunas cosas como siempre pasa en la ciencia ficción, los elementos de ciencia básica están muy bien documentados y están muy bien llevados a cabo. Entonces, The Martian con Matt Damon es mi primera de la dupla. Y la siguiente es una docu-serie producida por National Geographic que se llama Marte. Esa es extraordinaria. Mars es extraordinaria. Perfecta. Porque nos da un brinco entre una utopía, es decir, este viaje que se podría llevar a cabo en las siguientes 2 décadas a Marte, con entrevistas con científicos del programa espacial real, y haciendo un poco el paralelismo, es como si Elon Musk estuviera llevando a cabo pues el liderazgo del proyecto gubernamental _privado. Es un personaje basado en Elon Musk que está hablando en la docuserie. Entonces das estos saltos temporales, ¿no? Al 2030 y algo, donde están ya viajando a Marte, están llegando, están colonizando, y al 2016, donde están entrevistando a científicos que realmente están involucrados en estos elementos. Entonces, esta docuserie Mars, que me parece que sigue en Netflix, es mi otra recomendación. Entonces, The Martian y Mars, para ver ciencia ficción dura y docuseries de ciencia ficción. Y si no, ya está en Disney Plus, porque National Geographic es propiedad de Disney, entonces... Ya está en Disney Plus directamente en Mars. Entonces, sí, toda la razón, ya está. Bueno, y yo sí me voy a salir un poquito de Marte, porque sí, la verdad, vuelvo a lo mismo. Cada vez que pisamos Marte en la ciencia ficción, a la humanidad no necesariamente le va tan bien. Y no con eso quiere decir que vaya a recomendar una comedia. Voy a recomendar una película. Es un poco difícil de conseguir. Estuvo en Netflix hasta hace poco. Me parece que ahorita está en HBO. Si no, consíganla ahí en internet. Cuevana. Yo no dije eso. Se llama Luna, de Duncan Jones. Eso no. Esto. Es buenísima. Historia larga hecha corto. Sam Rockwell es un trabajador de una particular que envían a la Luna durante un contrato de 3 años para extraer helio 3, y a los 3 años lo decomisionan, pero resulta que la empresa particular clona al personaje de Sam Rockwell, entonces, y le implanta recuerdos. Entonces realmente lo que estamos viendo es, los 3 años es la vida de un clon. La vida, wow. Una y otra vez. Y justo la traigo por todo esto que platicábamos de la legislación, que no es tan clara a nivel espacial. Ahí queda muy claro, porque al final de la película se trae a colación todo esto de qué tan ético o qué tan no ético era el actuar de esta empresa particular para extraer un elemento que en la Tierra, dentro de la mitología de la película, era sumamente necesario, ¿no? Entonces véanla, les digo, es un poquito difícil de conseguir. Luna se llama, ¿verdad? Moon, de Duncan Jones. Está hecha con 3 pesos. Así, se ve mucho en la escenografía, en todos los escenarios, pero estas preguntas fundamentales aristotélicas de quién soy, para qué estoy aquí y cuál es mi destino, están muy bien replanteadas. Le van a encontrar algunos paralelismos ahí a 2001 Odisea del Espacio. Agarra muchos elementos de 2001 Odisea del Espacio. Entonces, chéquenla, creo que vale muchísimo la pena. Sobre todo, si le quieren caer a esta onda de la legislación espacial, ahí se plantea la pregunta primigenia, ¿no? ¿Qué tan éticos o qué tan no éticos podemos ser a la hora de ciertas acciones que repercuten en la vida en la Tierra al final del día, ¿no? Y la otra, sí les recomendaría que leyeran primero los libros, pero son 8, entonces entiendo si se quieren ir a la serie de The Expanse de Amazon Prime. Esa me la recomendó el doctor Miguel Alcubierre, el que era director de
del Instituto de Ciencias Nucleares, que es un amante empedernido de la ciencia ficción. Y sí me dijo, quítate tu onda de Star Wars, porque él es mucho de Viaje a las Estrellas, no le gusta tanto Star Wars. ¿Cómo no? Si usan el motor de Alcubierre en el motor Warp, pues claro. Exacto, ¿no? Él desarrolla toda la matemática para comprobar que la velocidad Warp es posible. No sé si aplicable, pero y él mismo lo dijo en ese programa. O sea, pero la matemática concuerda y eso es a él lo que le importa, ¿no? Y me dijo, ve esa serie, son 6 temporadas, está en Amazon Prime, que igual, nos salimos un poquito de términos de ciencia ficción del extraterrestre, de colonización como tal, sino es esta otra parte de la colonización, ¿no? ¿Qué pasa o qué pasaría cuando el humano expande sus fronteras y ahora domina todo el sistema solar? ¿Quién pone las reglas? ¿Lo pone la Tierra? ¿Lo pone la gente de Marte? ¿Lo pone la gente que vive en Saturno? ¿Y quién tiene privilegio? Sobre todo en la primera temporada se plantea mucho de una serie de asteroides que tienen muchos recursos minerales y se los están peleando entre la Tierra y Marte. Marte asegura que tiene derechos sobre el cinturón porque ellos fueron quienes descubrieron el cinturón y por ende fueron los primeros que empezaron a explotar estos minerales, ¿no? Y en la Tierra dicen, no, pues tú no hubieras descubierto este cinturón de asteroides si nosotros no te mandábamos a Marte. Por lo tanto, le corresponde a la Tierra el mayor porcentaje de recursos. Entonces, así como... Preguntas abiertas a las que nos vamos a enfrentar pronto. Entonces, vale la pena empezar a echarle coco, por supuesto. Sí, digo... Está tratado de una forma un tanto ligera porque era una serie de sci-fi y el canal sci-fi nunca se ha caracterizado por hacer de ahí viene Sharknado, entonces pueden dar una idea de lo que pero bueno, lo mismo como dice Guillermo, se plantea preguntas que no estaría mal empezar a ponerlas sobre la mesa de discusión, ¿no? Porque ahorita el 2030 nos puede sonar muy lejano, pero si igual nos sonaba el 2020 igual nos sonaba, y ya estamos... ¿En qué momento? O sea, el año 2000 fue hace 20 años, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, creo que sí, e inclusive creo que la educación debería expandirse un poquito más, ya empezar como comunicólogos, yo supongo que a ti como geógrafo te llama mucho la atención ver qué descubre el Perseverance en suelo marciano, ¿no? O sea, en cuestiones de cartografía, en cuestiones de simple aumento del conocimiento, creo que... Sí, simplemente con eso. A mí siempre me preguntan por qué, o sea, ¿por qué tendremos que estar explorando? La misma pregunta que planteamos al principio, ¿no? ¿Por qué gastar dinero en la exploración planetaria, etcétera, cuando la gente se está muriendo de hambre aquí? ¿Cuál es la razón de irnos de este planeta si no podemos arreglar por qué tenemos que ir a contaminar otro? Bueno, a mí me parece que hay una parte inherente a la naturaleza del ser humano de explorar más allá del huequito en el que vives, ¿no? Y si no tuviéramos los seres humanos esa intencionalidad, no estaríamos más que en un núcleo de África, ¿no? Solamente ahí estaríamos los seres humanos, pero no estamos en todas partes, y eso no lo podemos cambiar. Entonces, no podemos más que dejarnos llevar por ese instinto de exploración, aunque esa exploración sea en Marte o en un experimento que hagamos en casa con los niños. Eso es exactamente el mismo sentido de exploración. Muy bien, y con eso hemos llegado al final de este primer episodio de Hacer Conciencia 2.0. No me queda más que agradecerles a todos los que se conectaron en algunas de las plataformas. Tuvimos bastantes comentarios, muchas gracias también a todos los que se tomaron tiempo en comentar, porque pues, podrán ser 2 minutitos si quieren, pero siempre inversión en tiempo hay que reconocerla. Muchas gracias, Mariana, por aceptar el trabajo de debateadora emergente. Espero te hayas divertido. Ahora no nos consigues invitados como el año antepasado, ahora participas de manera más activa a nivel de transmisión. Muchas gracias. No, gracias a ustedes pues por la invitación. Qué bonito, qué padre empezar así. Evidentemente es un proyecto al que yo se lo dije a Ángel y Rodolfo en su momento. Yo creo que es una muy buena apuesta y pues qué mejor que tener un invitado como tú, Guillermo, para empezar otra temporada. Muchas gracias por la oportunidad, Ángel. Ojalá que pues nos podamos ver por acá más seguido en esta nueva faceta de nuestras vidas. Y pues muchas gracias por todo. Pues a Rodolfo todavía le queda mucha actividad en su
en su misión de brigadista. Ay, pues ojalá que ponga palomita para decir, no, pues sí valió la pena Entonces, el cambio. seguramente tu contrato será extendido a al menos 2 o 3 episodios más. Y como siempre, Guillermo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas felicidades realmente por lo que estás haciendo. Yo creo que cuando algo lo haces con pasión, deja de ser trabajo. Yo siempre me quejo de esta palabra porque en su etimología trabajo significa tortura. Y realmente el torturarte en tu actividad diaria pues nunca está padre, ¿no? Y se ve que lo que haces con lo que tienes a la mano, porque a veces a mí me sorprende que con un mapa pegado en la pared haces muchas cosas y das muchas explicaciones. Muchas gracias. Sí, como siempre es un honor tenerte aquí, aunque sea de manera virtual, es un honor tenerte aquí en la mesa de Hacer Conciencia. Te digo, ya ahí te estaré reclutando para otros proyectos ya más de ciencia ficción que tenemos adelante. Muchas gracias y pues, esta es tu casa, Guillermo. Ni siquiera te tengo que decir. Gracias, Ángel. Siempre es un placer estar con ustedes en cabina o a distancia y pues lo que venga y lo que yo les pueda servir, con gusto. Ya sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que se hace con pasión no es trabajo. Nomás tengo la mala costumbre de comer y de pagar mis cuentas, pero fuera de eso, cualquier malditas necesidades fisiológicas. Por el de hacerlo. Mariana, un gusto compartir contigo el espacio y el tiempo. Ángel, de nuevo, gracias por la invitación. No, de que ya saben, aquí, ahora sí que para eso estamos, ¿no? Esa es la chamba a la que nos decidimos dedicar, que es la divulgación de... Yo creo que no hay nada más noble que difundir y divulgar el conocimiento, ¿no? En cualquiera de sus formas, digo, si encontramos un espacio aquí en la internet, bienvenido. En su momento lo encontraremos en un espacio en físico y nos podremos ver todos y nos podremos saludar y podremos compartir experiencias a lo largo de esta pandemia ya bastante prolongada, pero siempre será un gusto absorber conocimiento de ustedes, porque ustedes también al aportar aquí en el programa nos dan muchas preguntas. Eso es lo que me gusta de nuestros invitados, siempre nos dan más preguntas al término del programa y empezamos a buscar artículos, empezamos a buscar ahora TikToks. Tú eres de las principales razones por las cuales me metí a TikTok. Ya andamos haciendo también Hacer Conciencia en TikTok. Hay cosas súper interesantes, a pesar de lo ligero que pueda ser la red, hay cosas y hay gente que está haciendo cosas bien interesantes ahí. Sí, me queda muy claro. Por falta de tiempo yo hago como lo más básico en TikTok, no me he puesto todavía ahí de lleno, pero bueno, ahí está nuestro granito de arena. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente emisión de Hacer Conciencia 2.0. Si no han comido, váyanse a comer porque ya es hora. Ya son horas. Exacto. Ya son horas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.